En las últimas dos clases hemos puesto el énfasis en la necesidad de no abordar el análisis musical desde una sola perspectiva, ya que cada música y a veces cada obra requieren abordajes particulares. Hoy quiero hablar de ciertos aspectos que considero que son principios fundacionales, por así decirlo, de la expresión sonoro-musical, al menos en relación a lo que yo llamaría música expresiva en el marco de los diversos contextos históricos que coexisten en la actualidad. Se trata de señalar elementos de continuidad que nos permitan afincar la escucha en relación a diferentes manifestaciones particulares de la música. Por eso decía la semana pasada que contestar un no tajante a la pregunta de si se puede utilizar un mismo abordaje analítico para cualquier música podría ser problemático. Estos principios se derivan de lo sonoro como tal, o sea, no toman en cuenta aspectos como un texto cantado u otros usos de lo sonoro musical que se salen del ámbito de eso que llamo expresividad. Así, no estoy considerando manifestaciones sonoro-musicales que se utilizan, por ejemplo, para meditar, para realizar curaciones o para marcar la hora o para convocar a la gente a la iglesia y cosas por el estilo. Proponemos entonces dos principios básicos. 1. La única manera de poner un discurso musical en movimiento es con alguna manifestación de contraste. La mismidad o una sensación general de mismidad produce estasis, o sea, inmovilidad, que para un músico significa perder la atención de la escucha. 2. Los contrastes permiten la creación de juegos tensionales. Estos solo se convierten en un discurso sonoro-musical si reflejan una intencionalidad expresiva. Para esto deben organizarse como estímulos sonoros, con dinámicas tensionales que potencien la construcción de sentido por parte de la escucha. Para ilustrar estos dos principios vamos a construir con la imaginación una especie de universo espacial temporal en donde no hay sonido ni silencio. La cosa es que el silencio y el sonido se definen mutuamente. No podemos saber lo que es silencio sin el sonido y viceversa. Imaginemos que de repente suena un clic, representado por un punto rojo en el espacio negro. Para nuestra percepción, esto produce una redefinición radical de este universo. Se establece un contraste entre sonido y no sonido o silencio. Pero eso no es todo. Ese contraste produce una sensación de ubicación temporal. Para nosotros hay en ese mero instante un antes y después del clic. Nace el primer sentido muy básico de la potencialidad de movimiento, de flujo temporal. Ahora, de repente suena un segundo clic. El sentido temporal nuevamente se revoluciona, pues ahora no se trata de un antes y un después, sino de la relación temporal entre los dos clics. Se podría decir que ese antes y después se convierten en un marco para esa relación. Nace el sentido de lo que podría ser una duración y la posibilidad de movimiento y de flujo temporal ahora se hace patente. Imaginemos que empiecen a sonar muchos clics con diferentes duraciones entre ellos. Aquí nuevamente hay un cambio cualitativo, pues esas diversas duraciones entre los distintos clics producen un movimiento mucho más complejo, pues las duraciones generan un juego tensional que proviene de las cualidades del movimiento sonoro de una forma más compleja de contraste. No obstante, si esta dinámica se extiende por mucho tiempo, llegará un punto en que nuestra percepción se acostumbra a que ese fenómeno es lo normal, como cuando escuchamos la lluvia, y se diluye el sentido de contraste y caemos en la mismidad nuevamente. Una mismidad que consiste en una serie de clics siempre con diferentes duraciones entre ellos. Se vuelve una sensación genérica. Por eso, retomando el ejemplo, hablamos de lluvia en general y no de una serie de duraciones específicas entre cada gota que cae sobre la tierra. Entonces, siguiendo con nuestro universo imaginario, imaginen que de repente empiecen a sonar clic con una duración regular entre cada clic.
es lo que llamamos un pulso. Nuevamente nuestra percepción es impactada, pues sentimos el contraste entre duración irregular entre cada clic y tal vez impredecible, y duración regular o pulso. Esa regularidad podría considerarse una forma de organización del sonido, pero si se extiende esta regularidad púlsica en el tiempo, llega un punto en que pasa lo mismo. Se vuelve lo normal. Se diluye el contraste y caemos nuevamente en una mismidad genérica. Pero ¿qué pasa si alguno de estos pulsos, o podría ser en relación también a los sonidos irregulares, repentinamente suenan más duro que los demás? En nuestro esquema un punto rojo más grande. Este cambio de volumen produce un antes y después de eso, y potencialmente podría llegar a constituir un acento. O sea, se restablece un sentido de contraste a través de otro parámetro, en este caso volumen o matiz, que se podría tomar en cuenta para percibir el movimiento sonoro con una nueva dimensión de juegos tensionales. Ahora, si hay más de un acento, nuevamente el sentido del movimiento cambia, porque habría que tomar en cuenta la duración entre los clics con acento. Y si este acento se regulariza, se crea un movimiento de carácter púlsico a un nivel jerárquico superior. Este nivel jerárquico superior organiza cuántos pulsos o al menos cuánto tiempo transcurre entre los clics acentuados por el volumen y enmarca o condiciona la manera en que se escucha los clics de menor volumen. Y esto es el nacimiento de la posibilidad de una organización métrica y también periódica mayor. Y bueno, si empezamos a agregar parámetros, por ejemplo, un clic más agudo o más grave, o bien varios clics de diferente altura que suenan juntos, o sonidos que ya no son clic, sino que tienen una duración más larga, etcétera, etcétera. Podemos imaginarnos distintos niveles de contraste y por tanto diversos juegos tensionales posibles. Pero para que esto sea música con carácter expresivo, tiene que manifestarse una intencionalidad. O sea, los juegos tensionales tienen que organizarse como una dinámica tensional. El punto focal es sentir cómo y para qué se producen estas dinámicas tensionales, que incluye la complejidad de los condicionamientos culturales. Ahora bien, la organización de la dinámica tensional en la música se basa también en otros principios derivados. El primer principio tiene que ver con la lógica de flujo. Básicamente se puede dividir esta lógica de flujo en dos fenómenos: diversos grados de continuidad o de articulación. Metafóricamente hablando, la continuidad es un fenómeno horizontal y la articulación vertical. Esta compleja relación de continuidad-articulación del flujo sonoro tiene que ver en general con la organización periódico-temporal de la experiencia musical, que es un nivel en realidad de organización rítmica, y la percepción de lo formal en su nivel más básico. Hablaremos mucho más sobre esto en la próxima clase. Pero la relación entre continuidad y articulación, como ya vimos en nuestro ejemplo imaginario, es de interdependencia. No podemos tener una sensación de flujo continuo sin referentes de articulación y viceversa. Volvemos al principio del contraste. Asimismo, la cualidad del flujo sonoro se manifiesta siempre y con distintos grados de jerarquía en relación a los diversos parámetros sonoro-musicales puestos en movimiento. Un segundo principio tiene que ver con la dinámica de reiteración de materiales sonoromusicales. La mismidad, o sea, la ausencia de contraste, inmoviliza el discurso. Esto implica que para lograr el contraste es necesario que la escucha pueda diferenciar y retener en la memoria los elementos que lo buscan producir, por ejemplo, uno A y otro B, como el sonido y el silencio en nuestro universo imaginario. El recurso más importante para lograr la diferenciación y la retención en la memoria es la reiteración. Sin reiteraciones de alguna clase, no tienen que ser literales, nos quedamos con una situación de constante cambio, lo que termina promediándose, como vimos, en una sensación de mismidad. Constante cambio se vuelve un efecto genérico, ya que es difícil, si no imposible, computar auditivamente un nivel tan complejo de relaciones. Por ejemplo, una experiencia musical que se manifiesta como A, B, C, D, E, F, G, etc., se termina asimilando como un A genérico que representa cambio permanente. Pero en el caso de A, B, C, A, D, C, A, B, A,
Las reiteraciones posibilitan, por así decirlo, una delimitación de las unidades de contraste y por tanto una dinamización del discurso sonoro musical. El contraste se vuelve perceptivamente real y veraz y se posibilita el poder relacionar de manera compleja y significativa las interacciones entre elementos sonoros en movimiento. Debo nomás aclarar que este uso de letras no pretende representar modelos formales, sino niveles de contraste en la manifestación de un material o un discurso musical X. Finalmente, hay otro principio que tiene que ver con la reiteración. El asunto es que la reiteración puede llegar a ser un recurso mecánico y previsible y por tanto podría eventualmente destruir la creación de una dinámica tensional y el principio dinámico de contraste. Por eso, la reiteración se relaciona casi siempre con grados de transformación, fundamentalmente variación y o recontextualización. El principio de variación es muy conocido. Se trata de una reiteración con cambios, pero sin que se pierda la identidad de eso que se está variando. La recontextualización tiene que ver con una reiteración que se produce en un contexto o en una secuencia de estímulos diferentes. Por tanto, se transforma o se renueva su sentido original para la escucha. Si uno reflexiona en torno a la manera en que se siente la experiencia de escuchar un discurso sonoro musical, son precisamente estos elementos de dinámica tensional lo que nos impactan a través de un lenguaje específico, y no tanto los descriptores que desplegamos en la teoría musical para identificar o etiquetar los elementos sonoros del discurso. En este sentido, nuestra percepción, al menos en lo sonoro, es, como se habrán dado cuenta, altamente compleja, con grados importantes de abstracción. Entonces, cuando entramos a un proceso analítico, independientemente del lenguaje o del contexto cultural, uno de los aspectos más importantes es intentar de sentir cómo se genera la dinámica tensional. ¿Cuáles son los factores de contraste? ¿Con qué recursos se genera un movimiento sonoro? ¿Cómo se expresan las relaciones de flujo en relación a grados de continuidad o de articulación? Etcétera, etcétera. Todo esto depende exclusivamente de la escucha como tal, que debe ser siempre nuestro punto de partida. Después se puede empezar a ver cuál abordaje analítico es más adecuado y para qué fin. Recomiendo que retomen las audiciones de las últimas 2 clases, intentando de sentir esto que se ha abordado hoy esquemáticamente. Pero es importante reconocer que estos principios fundacionales, como los he denominado, son precisamente eso que permite transitar entre una escucha sensible y una escucha analítica, entre el impacto emocional y la necesidad, o al menos la curiosidad, de descubrir cómo se produce ese impacto, que es algo que nos concierne pues a los músicos de oficio.